Buenas tardes, televidentes. Hoy vamos a conocer sobre la formación de la nación en el siglo XIX, con acompañamiento de unos expertos que nos darán a conocer el tema de una forma detallada y muy entendida. Les quería mencionar que por razones de bioseguridad nuestros expertos no se encuentran al lado mío en estos momentos, pero nuestro profesional, Joseph Vanegas, nos va a dar a conocer sobre el Estado-Nación y cómo surge la nación en el siglo XIX. Joseph, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre tu tema. Chicos, me presento, yo soy Yuset y yo les hablaré sobre Estado-Nación y su surgimiento. Bueno, para empezar, el Estado-Nación es la combinación de dos entidades. La nación es un pueblo o un conjunto de personas que comparten una entidad colectiva llamada nacionalidad. Y el propósito es de poder seguir formando parte de ella, mientras que el Estado se configura cuando ese pueblo ejerce su soberanía en un territorio y bajo un gobierno propio. El Estado pues es un país independiente y la nación es un producto de una colectividad y pues es necesario que cada persona perciba en sí misma un común dominador que los une con otra, sea una lengua, una etnia, una cultura, en general una serie de valores, etc. Una vez que un conjunto de hombres y mujeres se imaginan como poseedores de la misma identidad nacional, entonces sí hay una nación. Bueno, ahora les hablaré sobre cómo surgió. Bueno, en América del Norte, a partir de la emancipación, para los que no sepan, emancipación se refiere a toda aquella acción que permite que una persona o un grupo de personas puedan acceder a un estado de autonomía. Bueno, la emancipación de los colones de la metrópoli colonial inglesa, sí, que se constituyó un modelo federal del Estado-Nación. Desde entonces, tanto sobre el modelo francés como sobre el norteamericano, el Estado-Nación deviene de un modelo político emancipador y factible de ser universalizado. Muchas gracias. Hola Chaya, ¿cómo estás? Tú como nuestra experta nos darás a conocer sobre los sucesos de la Gran Colombia. Gracias a Dios, bien compañera. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los sucesos de la Gran Colombia. Bueno, en estos sucesos tenemos la patria boba, que fue introducida por Antonio Nariño para referirse de manera irónica al periodo comprendido entre la Declaración de Independencia, que fue en julio de 1810, que este fue el comienzo de la reconquista española por Pablo Murillo en 1815, ya que Nariño utilizó este epíteto en un periódico redactado por él mismo y fue llamado Los Toros de las Fuchas, que publicó en Bogotá para defenderse de los ataques por la empresa que le dirigían sus enemigos políticos, ya que este fue encabezado por el general Francisco de Paula Santander. Periodo de independencia. Bueno, la independencia de Colombia fue el proceso que llevó finalmente el periodo de dominio, ya que este fue del Imperio Español en el actual territorio del país. Dicho proceso se libró en medio de un conflicto desarrollado en 1810 a 1819 para emancipar los territorios que entonces comprendían el virreinato de la Nueva Granada. ¿Qué fue la Gran Colombia? La Gran Colombia fue un estado multinacional de noroeste de América del Sur, formado por Simón Bolívar en 1819. Estaban integrados por los actuales territorios de Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador. Este fue creado por el Congreso de Angostura en 1819 a través de la Ley Fundamental de la República. La disolución de la Gran Colombia. Bueno, esta fue la crisis entre Bolívar y los federalistas liderados por Páez y Francisco de Paula Santander, ya que esta se inició tras la independencia de Bolivia y la sanción de su constitución, que fue redactada por Bolívar en 1826, que tuvo como principio el objeto de los federalistas porque eran sus facultades muy amplias y eran concedidas al presidente, cuyo cargo era vitálico, ya que los recelos de los federalistas se confundían durante la Convención de Ocaña en 1828. República de la Nueva Granada. Bueno, esta República de la Nueva Granada fue el nombre que recibió la República Unitaria creada por las provincias centrales de la Gran Colombia. Tras la disolución de esta en 1830, mantuvo ese nombre después de 1831 hasta 1858, cuando pasó a llamarse Confederación Granadina, que surgió el 20 de octubre de 1831, que se realizó una convención granadina en donde se aprobó la separación y en la cual se estableció una república centralizada.
El siguiente video nos dará a conocer cómo los partidos liberales y conservadores tuvieron gran influencia en la formación de la nación en el siglo XIX. Estructura histórica y social del orden político en el siglo XIX. En el siglo XIX en Colombia se encuentra mediado por las tensiones políticas y las guerras civiles, dado que los grupos dirigentes de la época se encargaban de avivar las confrontaciones armadas, a tal punto que un conflicto local se extendía rápidamente por una región, además de las gestiones de los comisionados oficiales que buscaban suspender las guerras a través de la negociación o simplemente emboscadas mediante negociaciones falsas a los presuntos rebeldes, cuestión que aumentaba el odio entre las partes involucradas. Claro, algunas veces las estrategias de parlamentar con los insurrectos arrojaban excelentes resultados, otras veces aumentaban las confrontaciones. Así lo explicó Uribe. Las comisiones de paz se desplegaban en todos los momentos y acontecimientos de los eventos armados. La suerte de los comisionados era muy aleatoria y no estaba por fuera de las dinámicas bélicas, más bien se correspondía con ellas. Lo que quiere decir que a veces lograban su cometido, pero en otras ocasiones estos acuerdos fueron esgrimidos como nuevas razones para continuar e incrementar las acciones militares. Es decir, la cultura de la violencia en Colombia existe mucho antes de las creaciones de la guerrilla y los grupos al margen de la ley que se llevan en oposición al gobierno nacional, ya que esta última puede evidenciar de forma cruel y conductista en el siglo XIX, puesto que los líderes del partido liberales y conservador impulsaban constantemente a la población civil al confrontamiento físico y verbal, cuando se trataba de velar por sus propios intereses. Según la realidad expuesta por Sánchez y Díez en el 2003, cuando afirman que la mayor confrontación del siglo XIX ocurre al final del siglo durante la llamada Guerra de los Mil Días, que se inicia en 1899 y la termina en 1903. Esta guerra enfrentó a los liberales contra los conservadores y fue la gran mayoría de los historiadores la más desastrosa de las guerras civiles en Colombia en términos de pérdida de vida humana y daños a la economía. Fue una guerra masiva, tanto que el número de hombres levantados, más de 200.000 soldados a los 26.000, como por ejemplo apoyo social brindado a los acontecimientos. Este tipo de acontecimientos históricos demuestran que no solamente la cultura de la violencia es un imaginario colectivo, que es gesto y se desarrolló con la lucha narcoterrorista que enfrentó el Estado colombiano en la década de los 80 y 90, cuando los cárteles de droga intentaban tomar el control de la sociedad, pues la violencia anterior a la formación de las guerrillas y el narcotráfico fue una violencia desatada por las clases políticas al pueblo para defender sus ideales bipartidistas. Ha sido tanta la irresponsabilidad de la política colombiana que los partidos liberal y conservador alentaron al enfrentamiento violento entre los por defender una causa que no tenía ninguna razón de cambio o transformación social. Siempre nos dijeron que la violencia de los años 50 fue una violencia entre liberales y conservadores. Eso no es cierto. Fue una violencia entre liberales pobres y conservadores pobres. Este tipo de acontecimientos demuestran el devenir de la construcción en el siglo XIX, puesto que las ideologías de gobierno se fundamentaban en la guerra como una fuente esperanzadora para imponer un orden social de corte autoritario, ya que la política en algunos aspectos se concebía como una herramienta armada para permitir destruir a los enemigos o conseguir aliados para gobernar determinados territorios del país que se convertían en puntos estratégicos para recibir insumos. Nuestro siguiente experto es Brian Durango y nos dará a conocer sobre las organizaciones políticas de las naciones en el siglo XIX. Hola Brian, ¿cómo estás? Cuéntanos sobre tu tema. Bueno, gracias a nuestros expertos, ahora podemos saber cuáles fueron las razones de la formación de la nación en el siglo XIX. Espero y les haya quedado bastante claro cómo se formó la nación. Gracias, nos vemos en la próxima.